Bienvenidos sean todos ustedes, hermanos y amigos, ¿qué tal? Gracias por estar aquí una vez más. En esta ocasión traigo para ustedes un artículo del Dr. Kedar, profesor titular en el Departamento de Árabe de la Universidad de Bar-Ilan. Él también sirvió en la inteligencia militar de las FDI durante 25 años, especializándose en el discurso político árabe, los medios de comunicación árabes, grupos islámicos y el ámbito interno sirio. Completamente familiarizado con los medios de comunicación árabes en tiempo real, es entrevistado con frecuencia en los diversos programas de noticias en Israel. Las primeras fuentes islámicas afirman que la mezquita de Al-Aqsa, que significa la mezquita más lejos, se menciona una sola vez en el Corán, y era una de las dos mezquitas situadas cerca de Jirana, un pueblo situado entre la Meca y Taaf, en la península arábica, ahora Arabia Saudita. Una de las mezquitas fue llamada Al-Masjid Al-Adana, es decir, la mezquita más cerca, y la otra Al-Masjid Al-Aqsa, la mezquita más lejos. Cuando el Corán se refiere a la mezquita de Al-Aqsa, en el mito del viaje nocturno que realizó el profeta Mahoma de la mezquita sagrada La Meca a Al-Aqsa, es decir, la mezquita más lejos, en realidad se está refiriendo a la mezquita que estaba en Jirana. En el año 682 de la Era Común, 50 años después de la muerte de Mahoma, Abdalá ibn al-Zubayr, el hombre duro de la Meca, se rebeló contra los omeyas que gobernaban Damasco para ese entonces, y no le permitieron cumplir con el Hajj, o sea, la peregrinación hacia la Meca. Puesto que la peregrinación a la Meca es uno de los 5 mandamientos más importantes del Islam, los omeyas se vieron obligados a elegir Jerusalén como su alternativa para realizar la peregrinación. Con el fin de justificar la elección de Jerusalén, los omeyas reescribieron la historia contada en el Corán al mover la mezquita de Al-Aqsa, que estaba situada en el desierto de Arabia Saudita, a Jerusalén. De esta manera, quedó mucho mejor acomodado el mito del viaje nocturno de Mahoma a Al-Aqsa. Esta es la razón por la cual los musulmanes suníes ahora consideran a Jerusalén su tercera ciudad santa. Pero los musulmanes chiitas, implacablemente perseguidos por el califato omeya, que eran suníes, no aceptó el bulo de la santidad de Jerusalén. Por eso, el segundo lugar más sagrado para los chiitas es la ciudad de Nayaf en Irak, ya que ahí es el lugar donde se encuentra enterrado su fundador chiita Ali bin Abi Talib. Muchos de los ancianos chiitas iraníes y del Hezbollah solo empezaron a llamar a Jerusalén Santa después de la rebelión comeinista en 1979. Esto con el fin de evitar que los sunitas los acusaran de ser demasiado blandos con el sionismo. La primera mentira, en este caso, es la falsa afirmación de que la mezquita de Al-Aqsa está en Jerusalén. La otra mentira que se añade a la primera es la ubicación exacta de la llamada mezquita de Al-Aqsa, que hasta no hace mucho tiempo era el edificio con la cúpula gris ubicada en el extremo sur del Monte del Templo. Toda la zona del Monte del Templo es conocida como Al-Haram al-Sharif, el lugar sagrado y noble. Pero un cambio se produjo después de la Guerra de los 6 días, cuando se escucharon voces judías, sobre todo la del gran rabino de Haifa, Rab She'er Yashub HaKohen, que pidió el establecimiento de una sinagoga en el Monte del Templo. Inmediatamente después de la guerra, el jefe de las FDI, Rabino Shlomo Goren, también dijo que quería celebrar eventos religiosos en el Monte del Templo. Se consideró que los musulmanes no se opondrían, ya que Al-Aqsa estaba en el extremo sur del compuesto y la sinagoga sería construida lejos de ella. Como resultado de ello, los musulmanes decidieron anunciar que en el Corán Al-Aqsa se refiere no solo a la mezquita en el extremo sur del complejo, sino que también
es el nombre para referirse a todo el área del monte del templo, abandonando así el nombre original de Al-Haram al-Sharif, noble santuario. El hecho de cambiar el nombre al monte del templo es un claro montaje. Sin embargo, existen dos documentos, uno conocido y otro menos conocido, que revelan toda la verdad. El más conocido es un folleto que fue preparado en 1924 por el abiertamente antisemita y amigo de Hitler, el mufti Haj Amin el-Hussein. Este folleto fue reimpreso muchas veces en los años siguientes a su primera publicación. El doctor Daniel Borla de Lexington, Massachusetts, le dio al doctor Mordejai Kedar una copia original impresa en 1930. El folleto se titula como Una breve guía de Al-Haram al-Sharif, Jerusalén. Tenga en cuenta que toda la zona del monte no se llama Al-Aqsa. La mezquita de Al-Aqsa aparece en un capítulo de este libro después del capítulo sobre la cúpula de la roca, la estructura con la cúpula dorada ubicada en el centro del monte. Está muy claro que para Haj Amin al-Hussein, el mufti de Jerusalén, la mezquita de Al-Aqsa era simplemente el edificio que está ubicado en el extremo sur del complejo, porque originalmente las cosas así son. El menos conocido de los dos documentos es uno que fotocopió el Dr. Kedar recientemente en la casa de su amigo Chaim Steinberger en Nueva York. Chaim tiene una gran colección de mapas de la tierra de Israel y él le mostró al Dr. Kedar un mapa ordinario de turismo en Jerusalén, de procedencia jordana, realizado en el año 1965, 2 años antes de la Guerra de los 6 Días de 1967. En ese momento, el este de Jerusalén estaba ocupado ilegalmente por el reino hashemita de Jordania. El mundo entero se mantuvo en silencio y no pronunció ni una palabra contra esta ocupación totalmente ilegal. El mapa fue dibujado por un jordano llamado Abdallah Raham Razas, que trabajó como topógrafo oficial y fue autorizado por la autoridad turística del reino hashemita de Jordania. El mapa lleva las palabras recomendado y aprobado por la autoridad de turismo de Jordania. Una lectura del mapa muestra que en 1965 toda la zona del monte del templo todavía se llamaba Al-Haram al-Sharif y que la mezquita de Al-Aqsa era simplemente el edificio ubicado en el extremo sur de Al-Haram al-Sharif. En otras palabras, 30 años antes de los acuerdos de paz entre Israel y el reino de Jordania, los jordanos todavía identificaban a la mezquita de Al-Aqsa como nada más que el edificio ubicado en el extremo sur de la zona de Al-Haram al-Sharif, que a su vez está construido en el monte Moriah. Los oficiales mentirosos del Islam simplemente decidieron extender Al-Aqsa, cuya verdadera ubicación es en el desierto de Arabia Saudita, a fin de que pudiera abarcar toda la zona del monte del templo y así evitar que los judíos, después de liberar el lugar de sus 2 templos durante la Guerra de los 6 Días, pudieran construir una sinagoga en el monte del templo bajo la dirección de los rabinos Warren y Sheer Yashub HaKohen.